walked in. My wife, I believe she's been shot. It's got blood everywhere. Okay, sir, is she breathing? She's already dead. She's 8 months pregnant. Okay, sweetie, just stay on the phone with me, okay? Sir, is there any way that you can kneel down next to her and see if she is breathing? Sir. She's dead. Este es el audio de la conmovedora llamada que David Temple hizo al número de emergencias 911 tras llegar a su hogar y encontrar una escena que echó por tierra todo su proyecto de vida familiar en enero de 1999. Este es un caso lleno de misterio y enredos legales que se mantuvieron a lo largo de 2 décadas. Te invitamos a verlo hasta el final, ya que David guardaba un oscuro secreto. El caso de Belinda Temple. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Belinda Tracy Lucas, quien posteriormente sería conocida como Belinda Temple, nació el 30 de diciembre de 1968 en la ciudad de Martins Ferry, en el condado de Belmont, Ohio, Estados Unidos. Era hija de Thomas Eaton Lucas, llamado Tom por sus seres queridos, y Carol Maxine Morrison. Belinda tenía una hermana gemela, a la que bautizaron como Brenda, además de 3 hermanos llamados Brian, Barry y Brent. La familia Lucas se mudó a la ciudad de Nacogdoches, en Texas, cuando Belinda era aún una niña, y fue allí donde se crió. Belinda era una chica muy querida por toda su comunidad, y desde pequeña tuvo un desempeño excelente en diferentes deportes, especialmente los de conjunto, y eso hacía que tuviera muchos amigos, integrantes de los equipos de los que formaba parte. Ella y Brenda jugaban al softball durante el verano, y además Belinda se destacaba en el baloncesto. De hecho, durante su último año en la escuela secundaria Nacogdoches, fue nombrada la mejor jugadora de todo el distrito. Además de hacer deporte, también participaba activamente en la organización estudiantil de Futuros Agricultores de América y exhibió pollos de engorda en la feria de Piney Goods, donde resultó ganadora en más de una ocasión. La joven se graduó en 1987 y fue votada como la chica con el mayor espíritu escolar. Era una muchacha con grandes metas y sueños para el futuro, por lo cual continuó sus estudios en la Universidad Estatal Stephen Fuller Austin, una institución pública ubicada en Nacogdoches, la misma ciudad donde residía. Paralelamente, para poder cubrir todos sus gastos, tenía 2 trabajos. Uno en el supermercado Brookshire Brothers, ubicado en el Paseo Universitario, y otro como profesora de aeróbicos en el gimnasio Ultra Fit. Fue en la universidad donde conoció a David Mark Temple, un joven nacido en la ciudad de Katy, también en Texas, que había sido el jugador estrella del equipo de fútbol americano en la secundaria Katy y seguía jugando durante sus años universitarios. David tenía 2 hermanos, llamados Kevin y Darren, y su familia era propietaria de una casa en el campo donde solían salir a cazar por deporte. Los jóvenes comenzaron a salir, y al poco tiempo floreció una relación que parecía ser para siempre. No fue sorpresa para nadie cuando David
decidió proponerle matrimonio a Belinda. Con todas las formalidades del caso, primero el joven se acercó a su suegro para pedir formalmente la mano de su hija. Una vez que obtuvo la aprobación de Tom, David le propuso matrimonio a su novia en la línea que marcaba las 50 yardas del campo de fútbol americano de la universidad. El compromiso fue todo un acontecimiento, e incluso se dedicó un pequeño segmento en el periódico local The Texas Sentinel para hablar del futuro matrimonio. La feliz pareja contrajo matrimonio el 4 de enero de 1992 en la Iglesia de Cristo de la Calle Norte, en una ceremonia oficiada por Kenneth Temple, el padre de David. Amigos y familiares recordaron la boda como una de las mejores a las que habían asistido jamás. Luego de la boda, los recién casados pasaron su luna de miel en Nueva Orleans, antes de regresar a Texas. Ambos hicieron sus licenciaturas en kinesiología, y luego de graduarse se mudaron a Livingston, donde trabajaban. Residieron allí hasta 1994, cuando se mudaron a Katy, la ciudad natal de David. Estando ya en su nuevo hogar, el joven comenzó a trabajar como entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria Alief Hastings, y ella obtuvo un empleo como maestra de educación especial en la escuela secundaria Katy. Al poco tiempo lograron comprar una casa al sur de la Interestatal 10, a solo 15 minutos de la casa de la infancia de David. Y tan solo un año después, en abril de 1995, el matrimonio Temple recibió a su primer hijo, a quien llamaron Evan. La joven pareja parecía estar cumpliendo el sueño americano. Ambos se desempeñaban en empleos que amaban y en los cuales eran queridos por sus colegas. Estaban construyendo una familia e incluso tenían un perro llamado Shaka, el cual había estado con ellos desde sus años universitarios. Sin embargo, esta imagen de la familia terminaría siendo tan solo una fachada, detrás de la cual se escondía una realidad mucho menos perfecta. Según se supo posteriormente, en realidad, David era un esposo abusivo y controlador. De hecho, ya había tenido problemas con el control de ira desde joven, lo cual era bastante común en jugadores de fútbol americano. Pero este mal carácter había comenzado a afectar su matrimonio. Belinda, que era una mujer que se hacía querer con facilidad debido a su energía positiva, no parecía ser alguien que se sometiera a su marido con facilidad. Era segura en sí misma y contaba con una buena red de apoyo emocional, ya que hacía buenos amigos y mantenía sus nexos a lo largo del tiempo. La mejor demostración de eso eran sus compañeros de secundaria, con los cuales aún seguía en contacto. Muchos de estos amigos habían expresado dudas sobre David desde que empezaron a salir, pues para nadie era un secreto su reputación como deportista impulsivo. Pero Belinda lo había defendido. Sin embargo, el entrenador Quinton Harlan y su esposa Tammy, quienes eran colegas de David y amigos de la pareja, coincidían con el punto de vista de los allegados a Belinda. Según revelaron más tarde, el hombre podía ser volátil, tenía una personalidad controladora y era meticuloso a la hora de planificar cualquier cosa. Además, Tammy había presenciado cómo Belinda cambiaba en la presencia de su esposo, volviéndose inusualmente sumisa. En más de una ocasión, David insultó a Belinda en presencia de estos amigos, burlándose del cuerpo y el peso de su esposa, además haciendo comentarios despectivos sobre la manera en que ella criaba a Evan y mantenía la casa. David también solía insultar a la familia Lucas, llamándolos basura blanca y declarando que no quería que Belinda o Evan se acercaran a ellos. Brenda, la hermana gemela de Belinda, coincidía con la opinión de la mayoría en el sentido de que David era una persona controladora
y también había presenciado una ocasión en la que el hombre se burlaba de los glúteos de su mujer. Ya con eso era suficiente para que la relación de los esposos fuera complicada. Pero en 1998, David sumó un nuevo factor de perturbación cuando comenzó a tener una aventura con otra mujer. Su nombre era Heather Scott, quien había sido contratada como la nueva maestra de inglés de la secundaria Alief Hastings, donde David y Quinton trabajaban como entrenadores. Inicialmente, la joven maestra, que casualmente tenía una hermana gemela, había coqueteado con ambos hombres, a sabiendas de que estaban casados, y ocasionalmente se veían luego de los horarios laborales para salir a tomar algo con otros colegas. Aunque Quinton aseguró más adelante que solo compartió un beso con la joven en una o dos ocasiones, David sí desarrolló un vínculo más intenso con ella. El hombre comenzó a ir a la casa de Heather, la cual compartía con otra chica llamada Tara Hall. Inicialmente David se despedía de la joven con un beso de buenas noches en la puerta, pero pronto comenzaron a tener relaciones sexuales. Según Tara, la compañera de casa, David se comportaba de manera afectuosa y educada con Heather, y se mostraba realmente interesado en ella. En la Navidad de 1999, le regaló un costoso collar de oro, y la joven lo invitó a pasar Nochevieja y Año Nuevo con ella. Sin pensarlo dos veces, David ideó un plan. Le dijo a su esposa que se iría a casar, y en cambio se fue a recibir el Año Nuevo con su amante. La pareja tuvo intimidad el 1 de enero de 1999, y al día siguiente David regresó a su casa como si nada hubiera pasado. 2 días después, el matrimonio celebró su 7º aniversario. Mientras David parecía vivir un romance de película con su amante, la relación con Belinda era una historia diferente. La pareja había concebido su segundo hijo a mediados de 1998, y no fue producto del azar, sino de una decisión que habían tomado juntos conscientemente. Sin embargo, cuando Belinda anunció su embarazo, David no se mostró emocionado y se comportaba con desinterés, cosa que molestaba a la mujer. La indiferencia de David era tal que Belinda se encargó de pintar, sin ayuda de su marido, la habitación de la nueva bebé. Una niña a la que decidieron llamar Erin Ashley. Incluso se encargó de instalar el armario por sí sola. Amigos y personas cercanas nunca la escucharon quejarse de ningún tipo de abuso físico o temor por su seguridad, pero sí estaban al tanto de las constantes ausencias de David en su hogar. Además, el hombre quería tener cuentas corrientes bancarias separadas, lo cual resultaba muy extraño para Belinda. Durante el verano de 1998, en el momento de mayor tensión en el matrimonio, Belinda le contó a una amiga que ella y David no se hablaron por 7 semanas. Mientras David se divertía con su amante, Belinda quedaba agotada entre el embarazo y el cuidado de la casa, además de mantener su trabajo como maestra. Sin embargo, las cosas estaban por empeorar de manera trágica. El 11 de enero de 1999, Belinda recibió una llamada en el trabajo. Era alguien de la guardería de Evan para informarle que su hijo tenía fiebre. La mujer utilizó su descanso de almuerzo para buscar a Evan y llevarlo a casa. Poco después, a eso de las 12:30, David llegó para poder quedarse con el niño de 3 años. Belinda regresó a la escuela ya que tenía una reunión importante. A las 3 de la tarde, la mujer terminó su día laboral y pasó por la casa de sus suegros a buscar una sopa para Evan. Se detuvo brevemente para hablar con Kenneth y luego condujo los 15 minutos de regreso a casa. Llegó poco antes de las 4 de la tarde y lo que pasó después será siempre considerado un misterio. Según David,
Él y Evan salieron a dar un paseo para que la mujer pudiera descansar. Belinda tenía casi 8 meses de embarazo, y esa noche iba a reunirse con unas amigas para jugar Bunco, un popular juego de dados. David condujo su pequeña camioneta azul hasta el Parque Cimarrón, el parque del vecindario. Sin embargo, poco después decidió ir con su hijo al Parque Peckham, el cual quedaba a varios kilómetros de distancia, pero era más grande. En el camino se detuvieron en un supermercado de Brookshire Brothers, ubicado al norte de la Interestatal 10, y David compró bebidas. Esto quedó grabado por las cámaras de seguridad de la tienda, mostrando que entraron a las 4:32 y salieron a las 4:38 de la tarde. La siguiente parada fue la tienda de ferretería y artículos de construcción Home Depot, donde buscó unos estantes para el cuarto de la bebé. Las cámaras de seguridad de la tienda los grabaron entrando a las 5:14 de la tarde, pero no quedó registro de la hora en la que salieron. Fue entonces cuando finalmente decidió regresar a casa con su hijo. Entraron por el garage, el cual estaba separado de la casa, y tenía una puerta que daba al patio trasero. Sin embargo, al llegar, David notó que la puerta trasera de la casa estaba abierta y el vidrio de la puerta estaba roto. Según su relato posterior, el hombre llevó a su hijo a casa de sus vecinos de enfrente, Michael y Peggy Rugeiro. David dijo que golpeó la puerta con desesperación, gritando el nombre de su vecino para que le abrieran rápidamente. Cuando la pareja apareció, David les entregó a su hijo. Les dijo que su casa había sido robada y les pidió que llamaran al 911. Mientras Peggy se quedaba con Evan, David regresó a su casa, seguido por Michael. Sin embargo, en la entrada estaba Shaka, el perro de la familia que comenzó a ladrar y no dejó que el hombre entrara. Shaka era conocido por su mal carácter, mostrándose afectuoso únicamente con la familia Temple y extremadamente violento con personas desconocidas. David, por otro lado, entró corriendo a la casa y cerró la puerta tras de sí. Adentro vio la casa en un estado de desorden y subió corriendo en busca de Belinda, quien no había dado aún ninguna señal de vida. David encontró el cuerpo de su mujer en el armario del baño principal. Le habían disparado en la nuca, aparentemente con una escopeta, según se podía inducir debido al enorme daño causado por el proyectil. A las 5:38 de la tarde, David llamó al 911. Cuando la despachadora le indicó que le realizara RCP a Belinda, David dijo que el estado del cuerpo no se lo permitía. Poco después, el personal de policía comenzó a llegar a la vivienda. Michael seguía sosteniendo la puerta trasera para evitar que el perro escapara. David salió por la puerta trasera y anunció que Belinda estaba muerta. Luego metió a Shaka en el garage para que las autoridades pudieran ingresar al lugar de los hechos. Pronto llegaron más policías e investigadores para procesar la escena. Al lado del cuerpo de la víctima, se encontró una munición de un cartucho de perdigones .00 recargado, que coincidía con la de una escopeta calibre 12. El médico forense dijo que Belinda y su bebé por nacer habían fallecido instantáneamente. Las salpicaduras de sangre en las paredes del armario donde se encontró el cuerpo de Belinda sugirieron que ella había estado de rodillas y de espaldas a la puerta del armario cuando le dispararon. David fue colocado en el asiento trasero de una patrulla, y Kenneth y Maureen llegaron poco después para recoger a Evan en la casa de Peggy y quedarse con él. David fue trasladado a una estación local para ser interrogado por el detective Charles Lanier, de la oficina del alguacil del condado de Harris. El hombre dio una declaración escrita sobre sus actividades y las de Belinda ese día. Dijo que al regresar, luego de haber salido con su hijo, parecía que la casa había sido invadida. Tras 30 minutos de interrogatorio, el hombre se negó a seguir respondiendo
y pidió ponerse en contacto con Paul Looney, su abogado. El detective notó varias inconsistencias aparentes en la declaración, y David y sus padres fueron informados de que era considerado sospechoso del crimen. Paralelamente, los investigadores que estaban en la escena no tenían información de los resultados del interrogatorio, por lo cual no solo buscaban el arma homicida, sino también más evidencias que condujeran a la captura de los ladrones, en apego a la versión que dio David. Revisaron primero en la propia casa, donde no localizaron ninguna escopeta, pero sí 2 rifles. Sin embargo, cuando comenzaron a mirar más profundamente, se dieron cuenta de que la escena del crimen no coincidía con el aspecto que debería tener un robo que salió mal. Para empezar, había muchas joyas que estaban a la vista y que unos ladrones no dejarían jamás. También notaron que varios cajones estaban abiertos. Su contenido no había sido tocado. La joyería en el cuerpo de Belinda también estaba intacta. A la mañana siguiente, David salió de la estación de policía y se dirigió a la casa de sus padres, donde se encontraba Evan. Ambos se quedaron allí a partir de ese momento. Entretanto, avanzaban los preparativos para el funeral de Belinda y Erin Temple, que se realizó el 13 de enero en el cementerio Katy Magnolia en Katy. La relación entre el joven viudo y la policía se había tornado tensa. Inicialmente, David había firmado un consentimiento para autorizar a los detectives que revisaran la casa y los 2 vehículos, pero luego se retractó. Además, después de contratar a su abogado, David envió por fax a la policía una lista de artículos que afirmó que faltaban en la casa. Sin embargo, la lista no contenía ningún artículo que perteneciera específicamente a David. Paul Looney, el abogado, hizo todas las declaraciones públicas iniciales a la prensa. Entre las cosas que dijo, acusó a las autoridades de no mostrar ningún respeto por David como esposo, padre y por ser la persona que descubrió el cuerpo. Unos días después, se puso en contacto con la policía para brindarles información sobre Riley Joe Sanders III, un estudiante en la escuela secundaria donde trabajaba Belinda y vecino de la familia. Semanas antes de su repentino fallecimiento, Belinda les había comentado a los padres de Riley sobre su excesivo ausentismo escolar, algo que la pareja ignoraba y que ocasionó fricciones con su hijo en ese momento. Sin embargo, el joven insistió en que no le guardaba rencor a la maestra y que no estaba involucrado en el crimen. Aunque la declaración de David tenía inconsistencias, las autoridades no lograron ubicarlo en la escena del crimen y tampoco pudieron encontrar un motivo. Además, la hora del fallecimiento estimada por los forenses coincidía casi exactamente con el momento en el que David y Evan estaban en Home Depot. Poco después, la policía descubrió la existencia de Heather y su relación con David, lo cual sirvió como incentivo para continuar investigándolo como principal sospechoso. Paul hizo varias declaraciones en las cuales sugería que el departamento del alguacil del condado de Harris estaba tratando de incriminar a su cliente. También afirmó que la entrevista de Evan con un psicólogo infantil apoyaba la evidencia de que David era inocente. Los investigadores realizaron pruebas forenses en los zapatos del hombre en busca de sangre y vidrio, pero todas resultaron negativas. No había ninguna evidencia física que lo vinculara con el crimen. El caso quedó estancado por falta de pruebas contra el principal sospechoso, y tampoco habían surgido otras pistas a las cuales les pudieran dar seguimiento para resolver el crimen de Belinda y la bebé que llevaba en su vientre. Así pasaron años sin que la joven recibiera justicia. En ese tiempo, David vendió la casa en la que ocurrieron los hechos y permaneció viviendo en la residencia de sus padres junto a Evan durante los siguientes 2 años aproximadamente.
por si acaso quedaban dudas de que él había sido el gran ganador con el fallecimiento de su esposa, en 2001, David se casó con Heather. El siguiente avance importante en las indagaciones se produjo 4 años después. Y eso fue gracias a que algunas de las evidencias fueron enviadas al laboratorio del FBI, que tenía los mejores equipos. Una de las pruebas hechas en el laboratorio de los federales, en busca de trazas de disparos, por fin mostró que se habían encontrado residuos de pólvora en la ropa de la víctima y de su esposo. Esta nueva evidencia se sumó a las inconsistencias en la declaración inicial de David, y también al hecho de que el perro de los Temple era agresivo con todos, menos con la familia, por lo cual resultaba extraño pensar que un desconocido podría haber entrado sin que Shaka lo atacara. El teniente del condado Harris, Bert Díaz, declaró más adelante que las autoridades sentían que la escena había sido objeto de un montaje con la intención de desviar la atención. Había pruebas que parecía que les habían puesto allí a propósito, incluida la puerta trasera que tenía un panel de vidrio roto. Esta puerta despertó sospechas, porque el vidrio roto estaba esparcido en una dirección que parecía indicar que la puerta estaba abierta en el momento en que se rompió el cristal. Basados en su experiencia profesional, los detectives señalaron que un verdadero ladrón no rompería el vidrio de una puerta ya abierta, pero alguien que quisiera construir un robo falso sí lo haría. Además, las autoridades habían notado también que la televisión en la sala parecía haber sido colocada con cuidado en el suelo, sin siquiera haber desenchufado el cable. Toda esta información fue presentada en una declaración jurada para pedir a un juez que emitiera una orden de detención, la cual fue obtenida el 29 de noviembre de 2004. Al día siguiente, a más de 5 años del violento crimen, el alguacil del condado de Harris, Tommy Thomas, se dispuso a ir en busca de David. El hombre fue arrestado en su vehículo, luego de haber dejado a Evan en el colegio y mientras se dirigía a la escuela secundaria Alief Hastings, donde aún trabajaba como entrenador. Las autoridades también interrogaron a Heather, la esposa de David para ese momento. Al hablar con la prensa sobre el arresto del viudo, el teniente Danny Billingsley dijo que la evidencia reciente había sido un factor importante para lograr ese avance y que finalmente había llegado a su punto culminante. El abogado de David, por otro lado, aseguró que no había pruebas nuevas y que el caso nunca había tenido evidencia para vincular a David. Además, afirmó que no se estaba actuando con objetividad. Según él, la reciente condena del marido de Laci Peterson en California probablemente había contribuido al arresto de David, ya que había sido un juicio publicitado a nivel nacional. En ese caso, Scott Peterson había sido declarado culpable de acabar con la vida de su esposa de 27 años, la cual también estaba embarazada. David fue liberado de la cárcel del condado de Harris con una fianza de $30,000 el miércoles 1 de diciembre por la mañana. Esa misma tarde, el fiscal de distrito Chuck Rosenthal aceptó el reporte de arresto entregado por el alguacil Tommy. El caso fue presentado ante un gran jurado, cuyo trabajo era decidir si se debían formular cargos contra David y cuáles debían ser esos cargos. Inicialmente, el gran jurado se negó a presentar cargos. Sin embargo, la fiscal Kelly Ziegler tomó el caso y presentó una petición para que fuese examinado por un nuevo jurado. Kelly era reconocida entre los abogados por su teatralidad en la corte y su sorprendente porcentaje de casos ganados. La fiscalía creía firmemente que David había inventado y construido el supuesto robo para encubrir el crimen contra su esposa. Argumentaron que lo había hecho porque quería el camino libre para estar con su amante. También mostraron pruebas que apoyaban la hipótesis de que David
podría haber estado presente cuando Belinda fue atacada, ya que la línea de tiempo construida con las declaraciones y las evidencias presentadas dejaba una ventana de 15 minutos durante la cual podría haber cometido el crimen. A pesar de que la escopeta utilizada para atacar a Belinda nunca fue encontrada, Kelly mencionó los residuos de disparos encontrados en muchas de sus prendas de vestir, como la ropa de ese día, el abrigo de David que fue hallado en el dormitorio principal, su camisa en el cuarto de servicio de la planta baja y una zapatilla que estaba afuera de la puerta trasera. La evidencia presentada por la fiscalía exculpó a Riley Sanders y lo liberó de sospechas. La defensa en esta oportunidad fue encabezada por Dick DeGuerin, quien ya se había enfrentado anteriormente a Kelly en la corte, pero no había logrado aún ganar un caso contra ella. Dick aseguró que David había colaborado desde el principio y había hablado voluntariamente con las autoridades porque no tenía nada que ocultar. También dijo que al ser interrogada por los detectives, Heather aseguró que había decidido romper la relación el 5 de enero de 1999 y David estaba de acuerdo. Sin embargo, ese presunto fin del amorío fue desmentido. Los investigadores tenían una nueva confesión de Heather, en la cual relató que unos días después de la supuesta ruptura, David fue a decirle que se había enamorado totalmente de ella y ella le correspondió. De hecho, ese testimonio fue parte de la declaración jurada presentada para obtener la orden de arresto contra David. Ante esto, el abogado defensor afirmó que el comentario acerca de estar enamorados había sido inexacto y que ambos habían terminado su aventura mediante mutuo acuerdo antes del 11 de enero. En cuanto a cómo se encontró el cuerpo de Belinda, los abogados de David dijeron que parecía que ella estaba escondida en el armario y había tratado de pedir ayuda, ya que se halló un teléfono portátil cerca de su cuerpo. Con respecto al presunto montaje de la escena del crimen, Dick aseguró que los vidrios rotos de la puerta trasera podrían haber sido empujados hacia adentro cuando David abrió la puerta. Según él, la evidencia sugería que un intruso fue sorprendido por la presencia de Belinda en la casa. También señaló que la declaración jurada no mencionaba que un vecino informó haber visto un automóvil con al menos 2 personas adentro, alejándose a toda velocidad del área después de que se escuchó un disparo. Finalmente, en respuesta a los restos de pólvora encontrados en la ropa del acusado, Dick afirmó que existía una alta probabilidad de que esa ropa hubiese sufrido contaminación cruzada, y dijo que buscaría realizar pruebas independientes. El 20 de febrero de 2005, en espera de la respuesta de la corte, la familia Temple hizo una rueda de prensa en favor de David, y el sitio elegido fue frente a la tumba de Belinda. Hablaron los padres y sus 2 hermanos, asegurando la inocencia del hombre. El acusado se encontraba en la iglesia en ese momento supuestamente. Los Temple dijeron que tenían evidencia no revelada que estaban dispuestos a presentar al gran jurado del condado de Harris para que se plantearan otra perspectiva del caso. Afirmaron que dichas pruebas incluían cintas de video de cámaras de vigilancia que mostraban al acusado y a su hijo comprando en el momento en el que Belinda fue objeto del ataque fatal. El 28 de febrero, Kelly presentó su acusación formal de asesinato ante la corte. David, para ese momento, tenía 36 años. Podría enfrentarse a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. No era elegible para la pena de muerte porque la ley estatal que permite a los fiscales considerar al feto como una segunda víctima y elevar el cargo a asesinato capital fue aprobada en 2003. Y el crimen había ocurrido en 1999. Durante la audiencia preliminar, la defensa dijo que habían encontrado pruebas de la inocencia del acusado y señalaron a un recluso que afirmaba haber escuchado a otro preso confesar el crimen. El recluso, llamado Michael Gene David,
había escrito recientemente una carta al abogado Dick ofreciéndose a ayudar. Según la defensa, Michael había dado algunos detalles que no creían que hubiese podido obtener de otra manera, porque eran datos específicos de los hechos que no habían trascendido al público. El juez de distrito estatal, William Harmon, ordenó a los funcionarios carcelarios retener a Michael en la cárcel del condado de Harris durante al menos una semana, para que la defensa pudiera obtener una declaración jurada del recluso sobre la confesión que decía haber escuchado. Dick también reprendió a la fiscal por presentar el cargo de asesinato sin intentar verificar primero la información que, según él, exoneraba a David. Este comentario hacía referencia a la ley Brady, que exige que los fiscales proporcionen a los abogados defensores cualquier evidencia exculpatoria de la que tengan conocimiento antes del juicio. El juez declaró que la fiscalía tenía suficiente evidencia para proceder a juicio, y la selección de jurados se estableció para el 12 de septiembre de 2005. También dictó una orden de silencio que prohibió a los abogados de ambas partes conversar los detalles del caso. La primera fecha establecida para el inicio del juicio fue el 30 de enero de 2006, pero se suspendió de manera indefinida. En esa oportunidad hubo problemas con un experto estatal que se suponía que testificaría sobre la evidencia de residuos de disparos. Los fiscales pidieron más tiempo para preparar el caso porque el científico forense del FBI, que debía testificar sobre los residuos de disparos, había sido transferido recientemente a otra división y ya no estaba certificado para testificar o realizar pruebas de laboratorio con dicha evidencia. Otra trabajadora del FBI, la única analista de la agencia certificada para trabajar con casos de residuos de armas de fuego, no estaría disponible para el juicio porque estaba por dar a luz en febrero de ese año, y luego estaría de licencia durante 6 meses. Incluso después de su regreso, la mujer debía obtener una nueva certificación antes de poder realizar pruebas o dar testimonio. La defensa se opuso a la demora del juicio, argumentando que el análisis de residuos no era confiable y no debería haberse admitido como evidencia, ya que había sido realizado por un empleado del FBI que ya no estaba certificado. Aunque Dick fracasó en su intento de seguir adelante con el juicio, el juez accedió a su solicitud de que un experto de la defensa fuese testigo de cualquier prueba adicional de residuos de disparos que se pudiera realizar. Los abogados defensores también se quejaron de que los fiscales no habían puesto todas las pruebas a su disposición. Esta queja inicialmente ignorada fue un elemento de suma importancia posteriormente. Finalmente se estableció que el juicio comenzaría el 15 de octubre de 2007, más de 8 años después de la fecha del crimen. Ante el juez de distrito estatal visitante, Doug Shiver, la química forense del FBI, Diana Wright, dijo que aunque las pruebas iniciales en la ropa del acusado habían revelado la presencia de residuos de disparo en los zapatos y la camisa de David, un examen posterior realizado por otro analista no encontró residuos. El abogado defensor, Matt Hennessy, argumentó que la evidencia no era confiable, porque la ropa podría haber estado en contacto con residuos de las armas que los agentes del FBI se habían llevado de la casa del acusado. También argumentó que las autoridades no documentaron adecuadamente cómo se manejó la evidencia desde el momento en que fue sacada de la residencia de los Temple hasta que fue analizada. El juez dictaminó que las pruebas no se presentarían ante el jurado. En sus declaraciones iniciales, la defensa reprodujo la grabación de la llamada de David al 911, en la cual se podía escuchar al hombre diciendo que no podía respirar y que el estado de su esposa era totalmente deplorable. Luego Dick le dijo al jurado que a la única escopeta calibre 12 que poseía David, se le había reventado el cañón cuando él era niño, y el arma se dio por perdida.
Por otro lado, la fiscalía se encargó de detallar la historia de amor ilícita entre Heather y David, asegurando que el acusado había mentido y engañado a Belinda, mientras que se comportaba muy romántico con su amante, con quien contrajo matrimonio 2 años después de perder a su primera esposa. El juicio duró casi 5 semanas, durante las cuales la defensa y la fiscalía se pelearon, a veces de forma literal para demostrar, respectivamente, la inocencia y la culpabilidad del acusado. El primer día, la fiscal describió con lujo de detalles la terrible escena encontrada por las autoridades el 11 de enero de 1999. David, que para ese entonces tenía 39 años, parecía muy afectado y a punto de derrumbarse en su asiento. Los miembros del jurado vieron impresionados una foto tras otra de la escena que quedó después de que Belinda recibiera un disparo de escopeta en la parte posterior de la cabeza, mientras estaba arrodillada en el armario del dormitorio principal de su casa. El abogado defensor insistió en afirmar ante el jurado que David estaba en una tienda de comida cuando ocurrió el ataque. Aseguró también que la pareja estaba profundamente enamorada, a pesar de que David tenía una aventura con otra mujer. Dick dijo que los investigadores llegaron a la conclusión apresurada de que David había acabado con la vida de su esposa, lo que les impidió investigar otras posibilidades. Cuando la fiscalía presentó su hipótesis del robo falso y mencionó la joyería que había quedado a la vista, la defensa dijo que esa información no se les había hecho saber, insinuando que la fiscalía retenía información. Durante el caso, Kelly y el coabogado Craig Goodhart se acercaron a hablar con Dick y le aseguraron que un informe sobre el joyero había estado como evidencia durante más de 2 años. El abogado insistió en que nunca había visto dicho informe. Luego la defensa intentó demostrar que aunque había 3 joyeros intactos en el dormitorio, un cuarto estuche podría haber contenido las joyas más caras. Dick dijo que el alajero encontrado nunca fue mostrado a la familia Temple para su identificación y ya no estaba disponible para su investigación. La defensa se enfocó en la hipótesis de que algún estudiante de Belinda podría ser el autor del crimen. Dick trabajó para demostrar que algunos estudiantes de secundaria del vecindario conocían a Belinda. Habían robado recientemente una escopeta y habían faltado a la escuela ese día. Heather fue llamada al estrado, donde declaró que a pesar de llevar más de 5 años casada con David, nunca habían discutido el fallecimiento de Belinda. Dijo que su esposo había hablado sobre el ataque con otros miembros de su unida familia, pero que ella intencionalmente se mantuvo al margen de esas conversaciones. La mujer habló por horas sobre detalles íntimos de su vida y su relación con el acusado. Dijo que estaba avergonzada de su aventura con David, asegurando que era una persona insegura y que en esa época de su vida le gustaban los halagos inapropiados. Las declaraciones de Heather respecto a su vida sexual con David generaron risas en la audiencia, particularmente cuando la mujer se refirió a sus encuentros íntimos con el acusado como no memorables, y admitió que no recordaba exactamente cuántas veces habían tenido sexo en esa época. En respuesta a las risas de los presentes, el juez Doug hizo una amonestación general y pidió silencio en la sala. Luego testificó Tara Hall, la antigua compañera de casa de Heather, quien, estando bajo juramento, afirmó que Heather y David se habían declarado su amor 3 días antes del ataque fatal contra Belinda. Estas declaraciones contradijeron abiertamente lo señalado por Heather, quien relató que David le había dicho que la amaba, pero que no era significativo y que ella no le correspondía el sentimiento. Tara también declaró que Heather se mudó de la casa que compartían meses después del crimen de Belinda, no 1 año y medio después como había afirmado la mujer. También sostuvo que los amantes habían estado juntos por lo menos 4 veces,
y habían plantado flores en el patio trasero de la casa en la primavera de 1999. Esta declaración pareció sorprender al abogado defensor. Dick se mantuvo en silencio durante unos minutos mirando sus notas, antes de intentar una táctica diferente. Pero no importaba cuántas veces o cómo la interrogara, ella se mantenía firme en su historia. Después de varios largos momentos de silencio en el tribunal, Tara dijo en voz baja que tal vez podría estar equivocada. La defensa abordó esta afirmación con entusiasmo, a pesar de las protestas de los fiscales de que Dick estaba acosando a la testigo. Esta información era crucial para la defensa porque si la línea de tiempo de Tara era cierta, los fiscales probablemente aprovecharían la admisión para demostrar que David y Heather actuaban como una pareja en los meses posteriores a la defunción de Belinda, lo que echaría por tierra la declaración de la amante convertida luego en esposa. El abogado defensor fue tan insistente en que Tara estaba equivocada acerca de cuándo se mudó Heather de la casa, que detuvo a la mujer en la sala del tribunal después de que el jurado fue enviado a casa por el día, y le exigió que verificara sus registros. Esa actuación suya desencadenó la ira de los fiscales, y esta fue tan solo una de las muchas intensas discusiones entre Dick y Kelly que ocurrieron durante el largo juicio. Al día siguiente subió al estrado Clint Stockdick, un amigo de la familia Temple. Clint contradijo las afirmaciones del abogado defensor, al testificar que el acusado y sus hermanos poseían 4 escopetas calibre 12, incluida una recortada de 13 pulgadas. También dijo que David había comprado una escopeta calibre 12 en una tienda de empeño frente a la secundaria Katy, en algún momento posterior a su graduación en 1990. Dijo que David fue propietario de al menos 3 escopetas calibre 12 a lo largo de los años, 2 escopetas de bombeo y una escopeta semiautomática. Durante el contrainterrogatorio, Dick trabajó para demostrar que las armas generalmente estaban en manos de Kevin Temple, uno de los hermanos y no del acusado. También señaló que Clint había visto por última vez la escopeta recortada en 1986 y no sabía qué había pasado con ella. Luego testificó Michael Rugeiro, vecino de David y Belinda. El hombre aseguró que el acusado había entrado en pánico momentos antes de descubrir el cuerpo de su esposa embarazada. También dijo que la ventana de la puerta ya estaba rota cuando él siguió al acusado hasta la casa. Si bien Michael era un testigo llamado por la fiscalía, el hombre pareció ser favorable a la defensa, ya que también habló de otros robos y crímenes que habían ocurrido en el vecindario. Además afirmó que vio a 2 adolescentes salir a toda velocidad del vecindario aproximadamente 1 hora antes de que se encontrara el cuerpo de Belinda. Una testigo importante para la fiscalía fue Brenda, la hermana gemela de Belinda. La mujer había comenzado a sospechar de David mucho antes de que se presentara una acusación formal y había logrado grabar de manera secreta conversaciones con el marido de su difunta hermana. En una de esas cintas, los jurados escucharon al acusado decir a Brenda que su reloj y anillo de bodas no habían sido robados porque los llevaba puestos durante el robo. Sin embargo, se le mostró al jurado una fotografía de la escena del crimen que incluía una bandeja de joyas en el dormitorio de los Temple con el reloj de David, un collar de oro, su alianza de boda y un anillo de campeonato de fútbol. La fiscalía quería criticar a David por mentir sobre las joyas, porque si hubiera llevado el anillo y el reloj, habría tenido que ponerlos con cuidado en la bandeja después de descubrir a su esposa muerta. Kelly señaló también que el supuesto ladrón se había tomado el tiempo de hacer coincidir varios pares de aretes de Belinda antes de tomarlos, dejando 3 cajas de joyería enteras a la vista. La fiscalía esperaba que los miembros del jurado observaran de cerca el lapso de 45 minutos que, según ellos, David nunca pudo justificar.
El acusado había dicho inicialmente que estaba con Evan en el parque. Dick, por su parte, intentó desestimar el juicio, asegurando que no había suficientes pruebas para condenar a David, pero el juez denegó la moción. El abogado defensor insistió en que el caso se estaba jugando con emociones y no con hechos. Heather fue llamada nuevamente a testificar, y esa vez mencionó un supuesto email que había recibido de otro novio que tenía durante su aventura con David. Sin embargo, este mail no se encontraba entre los cientos revisados por la fiscalía. El correo electrónico fue un punto de discordia, porque Kelly quería mostrar al jurado que Heather estaba testificando sobre hechos que no podían probarse. Este tema causó una discusión agitada entre los dos abogados, y el juez pidió al jurado que se retirara de la sala mientras terminaba la disputa. Luego, Max Courtney, un experto de la defensa, testificó que los cristales rotos de la puerta trasera de la casa de David podrían haber quedado esparcidos por toda la casa cuando él entró por la puerta para llegar hasta su esposa. Dijo que construyó un marco de puerta similar al de la residencia Temple y probó otra puerta del mismo modelo para determinar cómo estaba esparcido el vidrio. No pudo romper el cristal al golpearlo con una escopeta, incluso con varios golpes fuertes. En su lugar tuvo que usar un martillo pequeño. Finalmente, el 15 de noviembre de 2007, se emitió el veredicto. Luego de deliberar por 80 minutos, el jurado declaró a David Mark Temple culpable del asesinato de su esposa. La fase de sentencia se fijó para el 19 de noviembre. David, para entonces de 39 años, era elegible para un rango de pena que iba de libertad condicional a cadena perpetua. En la fase de sentencia del juicio, varios testigos de la fiscalía, entre los que se encontraban una exnovia de la secundaria, un primo y el jefe de policía de Katy, Robert Fraser, declararon que el acusado tenía fama de violento en la comunidad de Katy. Los testigos de la defensa, incluidos familiares, miembros de la iglesia y un superintendente adjunto de las escuelas de Alief, describieron a David como un padre devoto, hombre de familia, maestro y entrenador. A pesar de la insistencia del abogado defensor en que su cliente era inocente, los miembros del jurado condenaron a David a cadena perpetua, que debía cumplir en la prisión del condado de Harris, y le ordenaron pagar una multa de $10,000. La familia Temple y el abogado defensor mantuvieron la inocencia de David. También anunciaron que intentarían otros recursos jurídicos. El 13 de enero de 2010, después de casi 3 años tras las rejas, David buscó otra oportunidad de libertad. Su abogado intentó convencer a un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Condado de Harris para que anularan la condena por asesinato. Y aunque el 21 de diciembre de 2010 se emitió una confirmación de la condena, esta historia estaba lejos de terminar. En 2012, una nueva información referente a Riley Joe Sanders, aquel joven alumno de Belinda, de quien se sospechó alguna vez, se presentó ante un juez con la intención de apelar la condena de David. Esta información provino de un testigo anónimo que aseguró haber escuchado a Riley hablar con sus amigos sobre disparar una escopeta mientras robaban una casa. El testigo dijo a las autoridades que escuchó al joven, que para la época tenía 16 años, decir que le había disparado a un perro y lo dejó en un armario. El abogado Dick declaró a los medios de comunicación que esperaba que la evidencia demostrara que Riley estaba hablando de robar la casa de los Temple, y agregó que el testigo creía que el adolescente estaba usando perro como código o palabra clave para referirse a Belinda. Chip Lewis, el abogado de Riley, contratado por la familia Sanders, dijo que las acusaciones eran tan infundadas como cuando Dick las había hecho en el juicio de 2007,
y señaló que su cliente negaba rotundamente haber tenido la conversación que describió el testigo anónimo. Además de esas supuestas pruebas que demostrarían la inocencia de David, los abogados también acusaron a la fiscal Kelly de no entregar ante el gran jurado el testimonio del detective Mark Smith sobre la cronología de Belinda y David el día del crimen. La cámara de seguridad de una tienda de comida, a 12 minutos de la residencia de los Temple, había captado a David a las 4:32 de la tarde. El detective testificó que creía que Belinda no había llegado a casa hasta las 4:10. Eso le habría dejado solo unos minutos a David para limpiarse después del crimen y deshacerse del arma homicida que nunca fue encontrada. Después de llevar las nuevas pruebas a la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris, a los abogados defensores se les permitió revisar el expediente completo de la investigación de David. Allí encontraron pruebas cruciales favorables a la defensa, que no habían sido entregadas por la fiscal como exigía la ley. Al revisar el expediente completo, descubrieron que Riley y 3 amigos habían dado historias contradictorias a los investigadores sobre su paradero el 11 de enero de 1999. Además, Riley y 2 de los otros jóvenes no habían pasado las pruebas del polígrafo. Por su parte, Kelly negó rotundamente las acusaciones de Dick y dijo que presentaría una declaración jurada refutando todos y cada uno de los puntos. El 1 de octubre de 2012, Dick y Stanley Schneider presentaron una moción para un nuevo juicio ante el juez de distrito estatal, David Mendoza. Luego de una breve audiencia, la moción fue desestimada sin perjuicio, por lo que podría presentarse nuevamente. El 16 de enero del año siguiente, el Tribunal Penal más alto de Texas decidió confirmar su condena. En una decisión unánime de 8-0, los jueces de la Corte de Apelaciones Penales no estuvieron de acuerdo con la afirmación de los abogados de David de que nuevas pruebas mostraban que alguien más había disparado a Belinda. A pesar de haber sufrido semejante revés, Dick aseguró que presentaría una orden judicial posterior a la condena para que el Tribunal de Apelaciones escuchara las nuevas acusaciones. Su persistencia dio resultados, así que el 15 de diciembre de 2014, David regresó a la sala del Tribunal del Condado de Harris. Era el inicio de una audiencia que duraría una semana, durante la cual se desarrollarían las pruebas que, según sus abogados defensores, lo exonarían del crimen de su esposa en 1999. De tener éxito, los abogados esperaban conseguir un nuevo juicio para David. Además, la abogada defensora, Casey Gotro, estaba tratando de demostrar que la fiscal Kelly había ocultado pruebas que podrían haber ayudado al equipo de defensa de David durante el juicio. Kelly fue llamada a declarar y dijo que muchos detalles que los fiscales determinaron como inocuos no tenían que ser entregados a la defensa. Esto generó un murmullo entre una docena de abogados defensores que observaban la audiencia desde la galería. En julio de 2015, el juez de distrito estatal, Larry Hist, determinó que David debía tener un nuevo juicio, basado en violaciones por parte de Kelly de la ley Brady, que requería que los fiscales revelaran evidencia material exculpatoria. Dijo que el acusado había demostrado que se le negó un juicio justo debido a que el Estado no había revelado pruebas favorables, y si esas pruebas hubieran sido reveladas, tal vez los resultados del juicio habrían sido diferentes. La oficina del fiscal de distrito del condado de Harris presentó una objeción, defendiendo a su fiscal. El 23 de noviembre del año siguiente, después de largos procedimientos en los que declararon 30 testigos y se presentaron más de 200 pruebas, el juez dictaminó que la condena de David debería ser revocada. Esta vez la decisión no fue unánime. 5 de los 9 jueces del Tribunal de Apelaciones confirmaron las conclusiones del juez,
mientras que 3 estuvieron en desacuerdo y 2 no participaron. En una opinión publicada en línea, el Tribunal de Apelaciones Penales se puso del lado de los abogados de David en cuanto a la presunta retención ilegal de información crucial. Al momento de recibir la noticia de que su hermano sería liberado y tendría otra oportunidad de ser absuelto de los cargos, Darren y Kevin ya estaban haciendo las maletas para conducir de Dallas a Katy, con el fin de realizar una reunión familiar de acción de gracias de casi 30 personas. La familia Temple había estado consultando el sitio web del Tribunal de Apelaciones todos los miércoles a las 9 de la mañana, cuando se publicaban las opiniones, desde que el caso de David había sido apelado en 2014. El 28 de diciembre de 2016, David fue puesto en libertad, con una fianza de $30,000 en espera de un nuevo juicio. Mientras los Temple organizaban un gran festejo de acción de gracias, la liberación de David provocó dolor y conmoción en la familia de Belinda. Dijeron que fue un día emocionalmente devastador para ellos, y aunque entendían el fallo del Tribunal Superior, también querían resaltar que no se había declarado inocente a David. Aseguraron que Belinda y Erin merecían justicia. Como parte de este caso, que ha sido uno de los más enrevesados que hemos presentado en nuestro canal, el 4 de enero de 2017, después de una breve audiencia ante la juez de distrito estatal, Kelly Johnson, los abogados defensores de David dijeron que querían una determinación judicial de que el hombre era realmente inocente. Su objetivo era una exoneración. Quedaba en manos de la fiscal del distrito de Harris decidir si efectivamente se realizaría un nuevo juicio donde David podría ser encontrado inocente. En mayo de ese año, la fiscal de distrito, Kim Ogg, presentó documentos judiciales para retirarse del caso, debido a posibles conflictos de intereses con su oficina, y solicitó el nombramiento de un fiscal especial para el caso. Kim, quien había asumido el cargo el 1 de enero de 2017, detalló en los documentos judiciales que sustentaba su decisión que 2 miembros de su oficina tenían posibles conflictos de intereses. En primer lugar, estaba el ex juez David Mendoza, que anteriormente había anulado la moción de David para un nuevo juicio, y que para ese momento era jefe de la Oficina de Integridad Profesional. El segundo era Steve Clappart, el investigador jefe de la Fiscalía de Distrito, quien había seguido pistas sobre sospechosos alternativos en el caso de Belinda, mientras trabajaba como investigador para un fiscal de distrito anterior. Luego, el mismo Steve apoyó a los abogados defensores como investigador privado en 2015, cuando declararon que David era inocente. Considerando todo lo antes expuesto, la juez de distrito estatal, Kelly Johnson, nombró a Lisa Tanner y Bill Turner, 2 abogados de la Oficina del Fiscal General de Texas, como los fiscales especiales del caso. El Estado había solicitado una prórroga para tomar una decisión sobre la disposición del caso, pero en diciembre de 2017, el abogado Stanley presentó una moción, en la cual dijo que David no aceptaría la demora solicitada por los fiscales especiales y, en consecuencia, solicitaba una determinación expedita de su estado futuro. Se programó una audiencia para analizar las mociones previas al juicio para el 3 de mayo de 2018. Sin embargo, estos procesos toman mucho tiempo, y para inicios de 2019, todavía no se había anunciado con certeza si se realizaría un segundo juicio. Finalmente se estableció una fecha para el 1 de febrero. Pero pocos días antes, concretamente el 22 de enero, tanto la Fiscalía como la defensa pidieron posponer la fecha del juicio. La juez de distrito estatal acordó conceder un aplazamiento. Después de marchas y contramarchas, la selección del jurado comenzó el 20 de junio de ese año. El segundo juicio inició el 8 de julio de 2019
y se construyó principalmente sobre los mismos argumentos y la misma evidencia del juicio anterior, el cual había ocurrido hacía más de 10 años. Para sorpresa de todos, tan solo un par de días después, Heather le pidió el divorcio a David, citando un conflicto de personalidades en su matrimonio. Ella estaba dentro de los testigos que serían llamados a subir al estrado, tal como había hecho en el primer juicio. El anuncio fue bien recibido por la familia de Belinda. Tenían la esperanza de que, al solicitar el divorcio, Heather pudiera ser más sincera, comunicativa y objetiva en cuanto a lo que sabía del crimen. Uno de los testigos esenciales para la fiscalía fue el sargento Dean Holk, quien testificó que la evidencia sugería que se había producido un robo simulado en la casa de los Temple en 1999. Otra intervención clave fue la de uno de los investigadores de la fiscalía. Aunque David, en su primera declaración a los agentes que lo interrogaron en 1999, les dijo que él y su hijo de 3 años habían ido a un parque, a una tienda de comida y a Home Depot antes de regresar a su casa, se comprobó que luego dio otros detalles diferentes. Mark Smith, de la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris, investigador principal del caso, testificó que David le había dicho que él y su hijo se habían desviado a la tienda de comida en lugar de ir al parque. Entretanto, los abogados defensores intentaban reducir el periodo de tiempo en el que David habría estado en casa con su esposa antes de ir a la tienda. Pero el investigador dijo al jurado que la pareja había estado en casa al mismo tiempo en algún momento de ese día. La defensa y la fiscalía coincidieron con el testigo. Otro de los vecinos de los Temple también testificó y dijo que había escuchado el ruido de un camión petardeando 2 veces, mientras estaba afuera de su casa en la tarde del 11 de enero de 1999. Su memoria situó los estallidos del camión en el momento en que otros 2 vecinos reportaron estruendos que dijeron reconocer como disparos. Los miembros del jurado vieron también los correos electrónicos entre Heather y David en el otoño de 1998, que ilustraban claramente un floreciente romance entre la maestra y el padre de familia. Gran parte del caso de la defensa se centró en la hipótesis de Reilly como sospechoso alternativo. El joven, que para el momento del crimen tenía 16 años, había dicho que había salido temprano de la escuela para fumar marihuana con un amigo. Declaró ante la policía que condujo con otros amigos para intentar encontrar más drogas, pero no lo consiguieron. Finalmente se quedó dormido en el sofá y se despertó cuando los investigadores de la escena del crimen estaban en la casa de los Temple. El caso anterior contra Reilly se sumó a que se usó una escopeta calibre 12 en el crimen contra Belinda, y el joven había robado previamente la escopeta calibre 12 de su padre para ir a disparar con unos amigos. Sin embargo, esa arma de fuego fue investigada y se descartó, mientras que el arma homicida nunca se encontró. El segundo juicio culminó el 6 de agosto de 2019. Luego de 8 horas de deliberación, el jurado nuevamente encontró a David culpable del asesinato de Belinda. Los fiscales dijeron al jurado que sentían que se justificaba una sentencia de cadena perpetua, en parte porque el feto de Belinda también se había perdido ese día. Por otro lado, el abogado defensor animó al panel a pensar en el hijo de David, que había pasado 10 años sin su padre mientras cumplía condena en prisión. Aunque estaban de acuerdo en que era culpable, la condena no fue tan fácil. Cuando llegó el momento de la sentencia, los jurados tardaron 19 horas, a lo largo de 3 días de debate, pero no lograron llegar a una decisión unánime. Por lo tanto, se determinó que un nuevo panel del jurado escucharía los testimonios y las pruebas nuevamente antes de tomar una decisión sobre la sentencia. Mientras tanto, se estableció una fianza de $1 millón.
En enero de 2020, se anunció que el nuevo juicio, únicamente en la fase de sentencia, comenzaría el 27 de marzo. Eso produjo la inmediata reacción de los abogados defensores, quienes trataron de argumentar que a David se le debía hacer un nuevo juicio desde cero, ya que las leyes estatales vigentes cuando ocurrió el crimen de Belinda decían que el mismo jurado debía determinar tanto la culpabilidad como el castigo. Les respondieron que esa norma fue modificada en 2005 y era la que estaba vigente. Aferrados a la idea de un nuevo juicio, los abogados de David argumentaron que la Constitución de Texas prohibía los estatutos que castigaban acciones retroactivamente, lo que para ellos significaba que las leyes de 1999 deberían aplicarse. A final de cuentas, la solicitud de un tercer juicio fue denegada. Por otro lado, los fiscales habían pedido un cambio de sede para la segunda fase de la sentencia, y esa petición también fue denegada. En agosto de 2020, se estableció que David regresaría a la corte en enero de 2021. Pero debido a todas las demoras acarreadas por la pandemia de COVID-19, transcurrieron 2 años más. Fue en marzo de 2023 cuando el juicio de sentencia se presentó ante un nuevo jurado. El juicio duró 2 semanas y entre las personas que subieron al estrado a declarar se encontraba Evan Temple, que para entonces tenía 28 años. El hombre que desde el fallecimiento de su madre había convivido casi exclusivamente con su familia paterna, defendió a David. Lo llamó una gran influencia y aseguró que le escribía cartas y lo llamaba 3 o 4 veces por semana desde la prisión. Finalmente, el 21 de abril de 2023, luego de un par de horas de deliberación, el jurado sentenció a David nuevamente a cadena perpetua. Luego de casi 20 años, 2 juicios e innumerables procesos legales, David Temple volvió a estar tras las rejas. Y esta vez parece que sí será para siempre. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!